Doctora Ruth Carmina Cruz Soto, especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a hablar de cuánto pesan las emociones, porque ahora resulta que las emociones engordan. Van a decir, Fernanda, ¿de qué estás hablando? Pues sí, la tristeza, la depresión, los ataques de ansiedad, el no dormir, o sea, toda esta hambre emocional. A ver, explícanos, por favor, de manera muy sencilla, Ruth. ¿De qué se trata y cuánto pesan las emociones? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Me gustaría compartir con toda tu audiencia que justamente esta hambre emocional es la necesidad de comer por apremio o compulsión, es decir, con una urgencia o prisa por compensar esa emoción o ese sentimiento que estamos experimentando durante algún episodio de estrés, ansiedad, depresión, angustia. ¿Es cierto que no dormir engorda, por ejemplo? El hecho de tener una deprivación de horas de sueño hace que nuestro cuerpo se quede con un balance energético negativo y al día siguiente el cuerpo nos va a pedir recuperar esa energía que invertimos y lo que nos va a pedir es consumo de carbohidratos, que es el combustible más fácil de quemar para el cuerpo. Y esto que mencionábamos del hambre emocional es muy importante porque los alimentos, justo los carbohidratos y los que tienen carbohidrato y grasa, que es la combinación perfecta, tienen ese poder de apretar ese botón de la felicidad a nivel cerebral y nos hacen liberar endorfinas, hormonas como la serotonina, la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Es por eso esta relación tan estrecha de la manera en que nos alimentamos con nuestras emociones. A ver, nos alimentamos. Entiendo que hoy se sabe que hay dos formas de alimentarnos. Hay dos formas en donde se refleja el tema de la obesidad. Una que es la física, la fisiológica, el que tú comes de más, tienes una pésima alimentación, comes mucho carbohidrato, mucha grasa saturada, etcétera, azúcar por mayor. Y la otra es las emociones. ¿Desde cuándo se descubre que las emociones importan en el peso de un ser humano? Tenemos en varias décadas en la medicina que utilizamos medicamentos, fármacos para controlar esa depresión, esa ansiedad, inclusive ingesta de sustancias como la nicotina, el alcohol, la cocaína. Entonces, se ha visto en el seguimiento de estos pacientes que reciben este tratamiento como acompañamiento, por ejemplo, para dejar de fumar, para dejar de beber, que estas personas disminuyen su ingesta de alimentos. Y al revés, todos hemos escuchado que cuando alguien deja de fumar, por ejemplo, sube de peso. Sube de peso, y eso está demostrado científicamente. ¿Por qué? Alguien deja de beber, porque buscamos compensar esa compulsión por consumir esa droga. Sustancia, por consumir con otra, como el carbohidrato. De hecho, el circuito de recompensa cerebral que recorren la nicotina, el alcohol, es exactamente el mismo que recorre la grasa y el carbohidrato. Le enseñaba yo a Ruth Carmina, a la doctora que está con nosotros, y a ustedes hace un momento aquí a través de mi teléfono, lo voy a mandar para que Toño nos haga el favor de publicar estas imágenes. Me quedé realmente sorprendida, porque fíjense, estamos hablando de el comparativo. Se llama, esto básicamente, se llama portion distortion, o sea, distorsión de la porción. ¿Estamos? Así se llama en Estados Unidos, portion distortion. Y entonces viene un comparativo, Carmina, de el tamaño de una hamburguesa hace 20 años. Entonces, esa hamburguesa de hace 20 años te daba 330 y tantas calorías. Ahora, ¿cómo son las hamburguesas? Que te dan 590 calorías. No, y eso por es una decir locura. una cifra, sí. Fíjense, un espagueti a la boloñesa,
Hace 20 años era una taza de espagueti con 3 pequeñas... Ay, tengo hambre, oigan, por eso estoy salivando tanto. ¿Te fijas cómo las ¿Qué emociones, cosa? el hablar de comida hace que ¿Qué cosa? Estoy recordemos salivando eso? como perro en Exacto. periférico. Qué cosa tan horrible, Carmina. Y además la saliva no te permite hablar bien, discúlpenme. Ahora le ponen a este espagueti de hace 20 años 3 pequeñas albóndigas, ¿de acuerdo? Eran 500 calorías. Bueno, hoy te sirven 2 tazas de espagueti con 3 grandes, pero grandes albóndigas, y eso es equivalente a 1025 calorías. Claro. Estos comparativos de qué se comía hace 20 años, cómo el tamaño, y ahora cómo es el tamaño tan solo de una galleta. Claro. Una galleta con chocochips de estas de que nos gustan mucho, hace 20 años 55 calorías por el tamaño. Tenía 1.5 de diámetro. Hoy 275 calorías porque tiene 3.5 de diámetro. Claro, las bebidas azucaradas son una Pues, manera ¿cómo no vamos a estar gordos? muy fácil, exactamente, de ingerir esas calorías que le llamamos vacías. Y algo muy importante es, o sea, el tamaño de las porciones, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Además, las distancias que recorremos, No, qué el cosa. coche, cada vez utilizamos más medios de transporte, nos movemos menos. Y algo muy importante que me gustaría compartir con tu audiencia, Fernanda, es que culturalmente, por desconocimiento, favorecemos trastornos de la alimentación. ¿Por qué? Porque desde pequeños, ¿quién no recuerda que de pequeños en casa de la abuela te decían, y no te puedes salir a jugar hasta que te acabes todo el plato? Y entonces nosotros, todos los seres humanos, tenemos unas hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Entonces, después de 20 a 30 minutos que nosotros empezamos a hacer esta digestión, a secretar estas enzimas, el intestino le avisa al cerebro que ya haya comida, que paremos de comer. Entonces, de pequeños tenemos esa conexión perfecta y nos obligan a desconectarnos, a no escuchar esa señal de saciedad. La saciedad. Exactamente. Es lo que yo preguntaba hace rato. ¿Cuándo sabes que tienes hambre? Por ejemplo, yo ahorita tengo hambre, pero no voy a comer hasta la famosa hora de la comida. Porque también el ser humano estamos regidos por horarios para comer, que de repente hoy me doy cuenta que a lo mejor eso no es tan sano. Claro. Porque uno come cuando debe tener hambre, pues. No sé. necesariamente, no, porque depende de los requerimientos de cada individuo. Si, por ejemplo, es diferente el gasto de energía que tiene un joven de 10, de 15 años, alguien que tiene 30, 40, 50, a lo mejor alguien que se dedica a algún trabajo de oficina, alguien que tiene un trabajo con más desgaste de energía, Híjole. alguien que hace deporte, alguien que entrena para alguna competencia. Tiene que tener otro tipo de alimentación también. Exactamente. Miren, estamos viendo, para quien esté en la radio, estamos viendo una lámina. Imagínense que hace 20 años vamos al cine todos y pedimos unas palomitas. Perfecto. Hace 20 años nos vendían unas palomitas de 270 calorías. Nos daban 5 tazas de palomitas. Estamos en donde pues, comemos palomitas, ¿no? Hoy son 11 tazas de palomitas equivalentes a 630 calorías. Es decir, de hace 20 años a hoy, la diferencia de calorías son 360. No, y luego si tú vas... Esto es una locura, Claro, y pides un combo y dices, bueno, oiga, ¿me puede cambiar el refresco por agua? Te dicen, pero tiene que pagar tanta cantidad. Pero si quiere hacer el refresco, combo mega, $1, y entonces es... Si el agua la pagas, el refresco es gratis. Exacto. Y si quieres hacerlo gigante, ese combo, te cuesta nada $1 más. comparado con comprar algo saludable. Entonces, ahí es la discrepancia entre querer hacer las cosas un poco lo mejor saludable que se pueda, a lo que nos bombardea toda la publicidad, toda esa mercadotecnia, ¿no? Ruth, Carmina, danos, por favor, doctora, tus datos para quien nos escucha, para quien quiera saber más de cuánto pesan las emociones a la hora de estar con un sobrepeso. Danos tus datos, por favor.
Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en el teléfono 55 63 08 28 67 y mi consultorio está en la colonia Roma, en el Dalinde. Hay niños en África, ¿se acuerdan cuando nos decían muriéndose de hambre y tú dejando la comida? Exacto. No, 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 no. Estamos viviendo verdaderamente una etapa en el tema del sobrepeso muy importante. Claro. Y no estamos entendiendo que nos morimos de eso, ¿eh? Exactamente. Y entonces de pequeños nadie se ponía de juez a poder discriminar si esa porción que le damos de comer a ese niño era una porción de niño o de adulto. Y además lo obligamos a comer y además el feeling, ¿no? Ese sentimiento de que hay personas que no tienen que comer y uno se tiene que acabar todo lo que haya, ¿no? La saciedad, hay que hablar de la saciedad. Gracias por estar con nosotros, doctora.